Y Dios creó a la mujer. Formada por Él en el vientre de su madre. Vaso frágil, pero a la vez valiente y esforzada. Ayuda idónea. Ha sido favorecida para dar vida. ¿Cómo es la mujer? Preciosa, con una personalidad femenina, con necesidades, con impulsos, deseos, con la capacidad de ir más allá de ella misma. Con cualidades espirituales, con un valor incalculable, con un propósito divino. Florecer. Proyecto 3.1 busca cumplir con ese propósito. Estudiamos, aprendemos, crecemos, reímos, convivimos. Lloramos, pero sobre todo, amamos radicalmente. Permanecemos unidas. Crecemos en madurez. Servimos y trascendemos. Somos imparables. Hola, buenos días. Yo creo que algunas de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Yasmín González y hoy me va a tocar compartir con ustedes un poco de la palabra del Señor. Y antes de comenzar, me gustaría que hiciéramos una oración. Me acompañen a hacerla. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de acercarnos a tu presencia y poder aprender y hacer uso de la tecnología, redes sociales y plataformas para compartir de tu amor y promesas para nuestras vidas. Te pedimos abras nuestro entendimiento y nos des sabiduría para comprender y hacer nuestras tus promesas y bendiciones. Permítenos en este momento regocijarnos con tu palabra cuando nos has dicho que las montañas podrán cambiar de lugar, los cerros podrán venirse abajo, pero tu amor por ti no cambiará. Siempre estará a tu lado y juntos viviremos en paz. Hacemos nuestra esta promesa en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, creo que esta plática ha sido muy pospuesta, muy movida, muy complicada de llevar a cabo. Me pidieron tener una plática con ustedes en febrero, más o menos. Y bueno, se atravesó la contingencia, hubo muchas complicaciones de grabación, etcétera. El tema original era superando retos. Posteriormente, Nancy me pidió que hablara yo con ustedes sobre la ansiedad.
y es un tema que yo había tocado hace más de un año, me parece, en este grupo. Y sin embargo, creo que tanto el superar retos como el tema de la ansiedad ha cambiado significativamente en estas últimas fechas. Nos ha tocado vivir una situación eh, que nunca nos imaginamos. Creo que el tema de superar retos me pareció interesante en un principio, pero cambió definitivamente en unas cuantas semanas. Y después de que lo grabé, y que ya había yo hecho cambios, todavía siguió cambiando. Entonces, ahorita que me decía Nancy que hablara lo que Dios pusiera en mi corazón, creo que podríamos hacer una buena combinación de los dos temas. Hemos tenido que superar retos en estas últimas fechas. Quizá algunas de ustedes han tenido enfermedad en su familia, en ustedes mismas, quizá en sus amigos, en sus vecinos, o simplemente el estar escuchando y escuchando noticias y estadísticas de muertos, de enfermos, de contagiados. Y toda esta infopandemia nos ha tenido más enfermos que el propio virus. Sin embargo, creo que tenemos que aprender mucho de toda esta situación, de toda esta circunstancia. Creo que nos ha tocado, y no nada más a nosotras, sino al mundo en general, esto es algo que ha sido completamente globalizado. Tenemos que aprender a superar todos estos retos. No es nada más el pensar pues que estamos estresados, que estamos enfermos, que estamos preocupados, sino de qué forma como cristianos podemos salir adelante, podemos salir fortalecidos, y esta llamada resiliencia que muchas veces pensamos que no tenemos, la vamos a tener que fortalecer en estos tiempos. Entonces, creo que nuestra principal preocupación siempre es conservar nuestra salud. Y me gustaría darles una definición que tiene la Organización Mundial de la Salud, una definición sobre la salud. Realmente se dice que no es la ausencia de enfermedad o dolencia, sino más bien es el estado completo de bienestar físico, mental y social. Y yo siempre agrego espiritual porque creo que es lo más importante. Como seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Si no estamos equilibrados en esos tres aspectos, vamos a tener enfermedad. O sea, se va a desaparecer nuestra salud. De tal forma que debemos de tener un equilibrio. Desafortunadamente o afortunadamente, Dios en su sabiduría nos hizo tan perfectos y tan a la semejanza de Él, que nos dio el libre albedrío. Y el libre albedrío es decidir qué pensamientos queremos tener, si pensamientos de bien o pensamientos de mal. Los pensamientos de mal son esos pensamientos de ansiedad, esos pensamientos de miedo, de temor, de desesperanza. Los pensamientos de bien es creer en sus promesas. Entonces, si nos vamos un poquito a la psicología cognitivo-conductual, que nos habla de que nuestros pensamientos son los que generan emociones y nuestras emociones, conductas o enfermedades. Entonces, podemos ver que no hay nada nuevo en la psicología, todo está escrito ya en la palabra del Señor, y entonces nos podemos guiar por ella para poder entender que Dios nos hizo perfectos. Y depende mucho de nosotros qué tipo de pensamientos elegimos. Entonces, si nos vamos un poquito a profundizar en la ansiedad, podemos ver una definición que nos dice que es un estado de intranquilidad, nerviosismo y preocupación. Para la medicina, la ansiedad es el estado angustioso que puede aparecer junto a una neurosis u otro tipo de enfermedad y que no permite la relajación y el descanso del paciente. Muchas veces tenemos ansiedad por algún tipo de enfermedad. Existen algunas patologías que nos pueden desarrollar ansiedad, pero esto es algo médico, es algo clínico que es muy fácil de identificar cuando vamos con el doctor.
Pero también cabe resaltar que la ansiedad no siempre es una patología, sino que es una emoción común como el miedo o la felicidad. La ansiedad en este sentido es necesaria para sobrevivir ante ciertos riesgos, ya que nos pone en alerta. Por ejemplo, si nos provoca ansiedad salir a la calle porque nos vamos a contagiar, el simple hecho de salir a recoger nuestras compras a la puerta cuando las pedimos en línea, ya nos está generando cierta ansiedad. Entonces, a lo mejor este tipo de ansiedad nos pone en alerta para poder tomar las medidas adecuadas de desinfectar, de salir con cubrebocas, con careta tal vez, con guantes, usar el desinfectante, o sea, todas las medidas que nos han recomendado y las ponemos en práctica y entonces estamos tomando acciones para hacer las cosas con la debida precaución. Pero cuando nos paraliza, cuando la ansiedad nos lleva a un punto de paralizarnos, de no querer salir a ningún lado, de no querer tocar nada, tenemos casos de personas que ya están desarrollando trastornos obsesivos compulsivos porque es tanto estar limpiando y estar desinfectando que se lastiman las manos, les está provocando más enfermedad el producto tóxico que están utilizando que en sí el virus. Entonces, a esto queremos llegar, que la ansiedad no nos angustie de tal manera que nos provoque enfermedad. Ahora, la ansiedad nos puede provocar enfermedades también, como les decía yo. Los pensamientos generan emociones, que en este caso es la ansiedad, y las emociones nos generan enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? Enfermedades cardiovasculares, hipertensión, colitis, cefalea, úlceras, enfermedades de la piel, debilidad del sistema inmune. Y cuando nos debilitamos del sistema inmune es más fácil que caigamos en enfermedades virales o por bacterias. Entonces, ¿de qué manera estamos enfrentando o lidiando con la ansiedad? Estamos dependiendo de medicamentos, estamos dependiendo de personas. A veces nuestra ansiedad depende de que nuestros hijos o nuestros familiares lleguen de visita o que salgan o que anden en la calle, que anden expuestos. ¿De qué manera estamos lidiando? ¿Estamos ignorando los efectos que producen la ansiedad en nosotros o estamos eligiendo preocuparnos constantemente? ¿Nos estamos manteniendo afanados por el futuro? ¿Cuál es nuestro discurso constante? ¿Siempre es negativo? Tenemos que estar alertas a esto porque tenemos muchas razones para evadir la ansiedad. Y la principal, en este caso que me ocupa, creo que va en contra de las Sagradas Escrituras y más adelante les voy a mencionar varios versículos de la Biblia donde nos mandan a estar tranquilos y en paz. Entonces, vamos a ver si estamos en obediencia en Cristo, tenemos que mantenernos quietos y mantenernos tranquilos. ¿De qué otra manera estamos tratando de evadir la ansiedad? Porque nos puede provocar un efecto negativo en nuestra existencia, desenfoca nuestros pensamientos, disminuye nuestra productividad, afecta nuestras relaciones personales. ¿De qué forma? O sea, hay personas que sí están cuidando mucho su estabilidad emocional. Entonces, cuando nos están visitando o nos están llamando por teléfono y estamos constantemente con el mismo discurso de negatividad, nos estamos comportando como personas tóxicas. Entonces, esto puede llegar a afectar nuestras relaciones con los demás y vamos a terminar quedándonos solas. Entonces, nos roba paz y nos roba gozo. Nos lleva a tomar decisiones insensatas. Aparte, es un desperdicio de tiempo y energía. Entonces, creo que tenemos suficientes razones como para hacer a un lado la ansiedad y como dice un salmo, que echemos nuestra ansiedad en el Señor. O sea, no tenemos por qué venir cargando con ella. Muchas veces nos quedamos atorados en un pensamiento y ese pensamiento está dando vueltas y vueltas y vueltas. Son pensamientos rumiantes que no nos dejan vivir tranquilos y nos desenfocan. Como les decía,
va en contra de las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dijo Jesús cuando estuvo en la tierra? En Mateo 6, 25 al 34, y se los voy a leer completo porque me encanta este pasaje de la Biblia. Me encanta y creo que es en el que medito día y noche. Nos dice así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Qué hermoso pasaje, ¿no? Creo que yo me despierto todas las mañanas, hago mi oración y me gusta quedarme en silencio porque me despierto muy temprano. Entonces, a veces aquí en Puebla se me dificulta un poco alcanzar a escuchar algún pajarito cantando por ahí, pero estoy mucho tiempo en Veracruz, entonces en la casa de todos ustedes tengo árboles y llegan mucho los pájaros y siempre los estoy oyendo cantar. Y es como un recordatorio del Señor que me dice, o sea, si esos pajaritos tienen que comer, o sea, ¿por qué habría yo de preocuparme por mis necesidades? Entonces, no nos basta más que salir y ver la naturaleza, ver las flores, como dice aquí, ni siquiera Salomón con toda su riqueza se vestía como ellas, ¿no? Entonces, no tenemos de qué preocuparnos. Creo que tenemos que cambiar ese enfoque que tenemos, todo esto que nos está contaminando tanto, lo de las noticias, dejar de ver un poco noticias y comenzar a meditar más en la palabra del Señor y en sus promesas. Yo me hice el hábito, porque en algún momento sí padecí ansiedad. Tuve un accidente hace 18 años aproximadamente. Tuve una lesión en el cerebro y se afectó la parte de mis emociones que está en el hemisferio derecho. Entonces, sí tuve problemas de ansiedad, depresión, insomnio, miedo. Entonces estuve con tratamiento psiquiátrico. Llegué a tomar 18 pastillas diarias y yo vivía con miedo y con angustia todo el tiempo. Creo que la fe es el bastión más grande que tenemos como cristianos. Si nosotros aferramos nuestros pensamientos y nuestra vida a creer en las promesas de Dios, Él nos puede sanar. Para mí fue una terapia muy, muy efectiva el orar, identificar mis emociones, porque a veces no las conocemos. Identificar, tengo ansiedad, estoy teniendo ansiedad, me falta el aire, siento angustia. Señor, llévate todo esto que estoy sintiendo, llévatelo, te lo entrego, no es mío, y ven a mi corazón y dame esa paz que necesito. Necesitamos comenzar a meditar mucho en la palabra del Señor, orar mucho. Creo que son tiempos muy difíciles, tiempos que nunca nos imaginamos vivir, pero que Dios está utilizando para pulirnos. Entonces yo les aconsejo que vayan haciendo post-it o etiquetas o
recordatorios con versículos que les puedan servir para que los estén repitiendo a cada momento. Quizá los pegan en el refrigerador, en su tocador, en el espejo del baño, en su lámpara, en su mesita de noche, y que todo el tiempo estén recordándolos, repitiéndolos, y cada vez que sientan angustia, se los puedan estar repitiendo, porque las promesas de Dios son grandes y maravillosas, y solamente necesitamos creerlas. O sea, no nada más es creer en Dios, sino creerle a Dios. Entonces, les voy a mencionar algunos de los versículos que a mí me encantan y que los tengo así como recordatorios y que siempre trato de compartirlos con mis pacientes. Y creo que si los tenemos siempre en mente y no los estamos repitiendo, no va a haber lugar para la ansiedad. Timoteo 2:1-7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La ansiedad nos puede llevar a tener ataques de pánico, y los ataques de pánico son terribles. Sentimos que nos vamos a morir, que nos falta el aire, dolor en el pecho. Y no estamos exentos. Yo creo que esta situación de repente nos rebasa. Podemos ser cristianos, podemos creer en Dios, y de repente cuando estamos en la adversidad, cuando estamos en la tormenta, como le sucedió a Pedro. Pedro, cuando lo llamó Jesús a través de la tormenta a que caminara sobre las aguas, estaba caminando sobre las aguas. Cuando él se distrajo volteando a ver el aire y cuando sintió los estragos de la tormenta, se hundió. O sea, ¿en qué momento se hundió? Cuando se desenfocó de estar mirando a Jesucristo. Entonces, si mantenemos nuestra vista en Jesús, no nos vamos a hundir. Tenemos que enfocar nuestros pensamientos en Dios y en sus promesas. Es la única manera de poder sobrevivir esta tormenta que estamos viviendo y poder vencer esta ansiedad. En Romanos 8:26 nos dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sé si a ustedes les ha sucedido, pero a veces estamos en una angustia tal que sentimos que nuestras oraciones no salen del pecho. A veces sentimos que no sabemos cómo pedirlo o cómo decirle al Señor y cómo clamar a Él. Pero el Espíritu lo hace por nosotros. Entonces solamente tenemos que realmente buscar el refugio en Dios. Tenemos Primera de Pedro 5:7, que dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, si pueden tomar nota, o si ya tienen estos versículos, reafírmenlos en su vida. Y una manera muy, muy hermosa es tener estos recordatorios escritos por todos lados, ¿no? Es como cuando nos enamoramos y tenemos fotografías del amado por todos lados. Y así debemos estar enamoradas y compenetradas en el amor de Cristo. Cuando realmente confiamos en que Él va a estar al cuidado de nosotros, no hay nada que nos pueda mover. Probablemente ustedes piensen: ay, a lo mejor Yasmín no ha sufrido lo que yo estoy sufriendo y por eso lo dice. No, sí me ha tocado sufrir muchas cosas. Creo que no me alcanzaría estar aquí toda la mañana, toda la tarde platicando con ustedes sobre mis propias experiencias, pero les voy a platicar la última, así someramente, no me quiero extender mucho. Hace 2 meses, un poquito más de 2 meses, enfermó mi hija, que vive aquí en Puebla, con su hija, y yo estaba en Veracruz. Entonces mi hija no quería que yo viniera a Puebla a cuidarla o a estar con ella porque no me fuera a contagiar. Entonces, sí, viví momentos de angustia pensando en que estaba sola, en que no se le fuera a complicar el virus Pero yo sabía que no podía hacer otra cosa más que orar, y era lo mejor que podía hacer. Entonces, bueno, estuve orando mucho por ella.
Pero finalmente en Veracruz estaba con mis otras dos hijas más chicas y nos enfermamos las tres también. Y por añadidura, pues el papá de ellas, que bueno, yo estoy divorciada, pero él vive en su casa y también se enfermó. Convive con nosotras, entonces pues nos contagiamos todos. Afortunadamente, mis dos hijas y yo tuvimos una trayectoria del virus no muy complicada, pero él sí tuvo una complicación muy grave y a los 15 días, tuvo una complicación fuerte, me lo tuve que traer a la Ciudad de México, estuvo 18 días internado. Fue un problema muy complicado porque vemos tanto en las noticias sobre cómo vamos o cómo van las personas y dejan a sus enfermos y muchas veces no los vuelven a ver o los entregan ya en una cajita, que la verdad yo sí me sentía muy angustiada de pensar que esto fuera a suceder con el papá de mis hijas. Yo todavía traía el virus, estuve 3 días más en la Ciudad de México, que fueron los peores días del virus. Y después de esto, bueno, yo seguía orando, Señor, dame fuerzas. Tú sabes que necesito hacer frente a esto, que necesito estar, pues, alerta, ¿no? A cualquier decisión que se tenga que tomar. Entonces, me hablaban por teléfono personas y me decían, Yasmín, ¿cómo estás? Mira, que no sé qué, que no sé cuándo, chalala. Y muchas veces probablemente me hablaban para consolarme o para darme ánimos. Y yo terminaba dándole ánimos a ellas, ¿no? Porque siempre decía, ¿sabes qué? Estoy tranquila, realmente yo estoy confiada que Dios tiene sus tiempos y Él sabe por qué está pasando todo esto, por qué en esta circunstancia, pero Él está en control. Yo estoy tranquila, yo sé que Él está en control. Hubo muchas situaciones económicas incluso y que de repente comenzó a llegar recurso sin siquiera esperarlo. De repente había que comprar medicamentos caros que estaban con el 93% de descuento. O sea, yo decía, Dios mío, ¿cómo eres de maravilloso? O sea, ¿cómo tú encuentras las formas? O sea, ¿de qué sirve que yo me esté angustiando? De nada. Él se va a encargar. Cuando tú confías en Él, Él se encarga de hacerte llegar todo lo que necesitas. ¿De qué forma? De lo que sea. Dios ocupa canales de bendición que uno ni siquiera se imagina. Pero de verdad yo me quedé sorprendida que hubo medicamentos que compré con el 93 y está con el 96% de descuento. Fue increíble la manera como Dios se manifestó en nuestras vidas. Mi hija y yo estábamos sorprendidas de la manera como pudimos vivir estos 18 días que su papá estuvo en el hospital. Cómo las cosas se han ido acomodando de manera sobrenatural, porque tenemos un Dios que hace cosas increíbles. Así como abrió el mar en el desierto, así está actuando en nuestras vidas. Él puede seguir abriendo mares, puede seguir moviendo montañas, Él puede seguir haciendo milagros que ni siquiera nos imaginamos. Pero lo único que nos pide es que creamos en Él y que le creamos. De verdad que fue una experiencia increíble. Yo no lo quiero ver como una adversidad, yo lo quiero ver como manifestaciones que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cómo vamos a salir de esta pandemia? ¿Vamos a salir temerosos? ¿Vamos a salir con miedo a que regrese? ¿Vamos a salir hablando con las personas que nos rodean, con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros vecinos? ¿Vamos a estar hablando de negatividad o vamos a estar hablando de las grandezas que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿De qué manera vamos a elegir salir de todo esto? ¿Debilitados o fortalecidos? Y eso es una decisión que solamente nosotros debemos de tomar. Dios en su infinita misericordia tiene para darnos a todos. O sea, en el cielo hay infinidad de
de bendiciones, de regalos que tiene para nosotros y que a veces estamos cerrados de nuestra mente, de nuestro corazón y no los recibimos por eso, porque no creemos. Entonces tenemos que decidir de qué manera queremos salir. Bueno, no me quiero extender ya con mis experiencias, pero de repente me gana la euforia de platicarles lo que a mí me ha tocado vivir, porque realmente Dios es maravillosamente grande, ¿no? Salmos 119, 28 nos dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Y realmente cuando nuestra alma se está deshaciendo de ansiedad, no solamente es esa emoción, o sea, se está deshaciendo nuestro cuerpo, porque cuando estamos emocionalmente mal, espiritualmente mal, como les decía al principio, nuestro cuerpo se resiente. Entonces, como somos seres tripartitos, Dios nos hizo con cuerpo, alma y espíritu, tenemos que estar bien en los tres aspectos. Y creo que espiritualmente depende de nosotros estar en una relación constante con Dios. Si estamos en una relación constante con Dios, vamos a estar bien también emocionalmente, ¿no? Filipenses 4:4 nos dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Hay una versión que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Me encanta esa palabra. Regocijaos, alégrense. Entonces es pedir que el Señor nos llene de gozo. Cuando estamos llenos de gozo, no hay nada que nos pueda mover. Y dice en el versículo 5, que su amabilidad sea evidente a todos. Entonces, a esto voy cuando les digo de qué forma vamos a salir, de qué forma estamos compartiendo nuestra fe. Si podemos hablarles de la salvación a algunas personas, pero también nos estamos quejando de que nos está yendo mal, o nos están viendo tristes, desesperanzados. Entonces, continúa diciendo en el versículo 6, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Creo que en medio de la adversidad tenemos que aprender a decir gracias, Señor. Gracias porque a pesar de todo este sufrimiento que ha habido, tú no me has dejado sola. A pesar de todo esto que estamos viviendo, tú estás al frente de nosotros y estás peleando nuestras batallas y estás resolviendo nuestros problemas y nos estás dando gozo. Y a pesar de que debería yo de estar triste y angustiada, estoy gozosa y lo estoy compartiendo con los demás. Y el Señor nos recompensa por ser fieles. Y dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, pidámosle a Dios que guarde nuestros pensamientos y nosotros también hagamos algo porque se mantengan sujetos a Él, ¿no? No podemos pensar que Dios va a hacer todo. Que Dios va a hacer todo, pero yo sigo angustiándome. O sea, sí, o sea, lo que sea la voluntad de Dios, pero de preferencia que sea la mía. Que sea la voluntad de Dios, pero de preferencia que sane mi enfermo. Que sea la voluntad de Dios, pero de preferencia que no me vaya yo a enfermar. O sea, cuando decimos que sea la voluntad de Dios, es decir, Señor, lo que tú quieras y lo que tú dispongas. Si necesito enfermarme para entender que solamente tú estás en control, me voy a enfermar y entonces voy a tener que decir, aquí está mi enfermedad, mi angustia y mi dolor y dame el soporte, el gozo para poder decir, Señor, estoy enferma, ok, salí positivo, pero tú estás en control. Salí positivo, pero yo sé que tú vas a resolver todo esto y que yo voy a estar bien. Entonces, siguiendo con los pensamientos, 2 Corintios 10:5 dice que llevemos cautivo todo pensamiento para que se sujete a Cristo. Creo que esta es la clave de todo este tema que hemos estado desarrollando. El Señor quiere que nos mantengamos sujetos
sujetos a Cristo. Salmo 27:10 nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién vamos a temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Tomemos esa fortaleza que Dios nos da. Y realmente, como les decía, Él nos recompensa cuando decimos, Señor, yo ya no quiero tener angustia, no quiero tener miedo, te lo entrego, aquí está. Y a lo mejor vamos a llegar a un punto de quiebra en el que nos hinquemos y clamemos a Dios y digamos, Señor, llévate toda esta enfermedad, llévate toda esta angustia, todo este dolor, toda esta desesperanza, llévatela y llena mi corazón de gozo. Y entonces vamos a comenzar a escuchar alabanzas y vamos a comenzar a meditar en la palabra del Señor. Y todo nuestro pensamiento va a estar sujeto a Cristo, enfocado en Cristo. Esto es lo único que nos puede salvar de vivir en toda esta angustia y toda esta ansiedad que está siendo generalizada, de verdad. Los pronósticos son en el futuro que va a haber muchas enfermedades mentales. Los cristianos tenemos un seguro contra eso. O sea, necesitamos tener fe y confiar ciegamente en Dios y poder ser una luz en la oscuridad. Va a haber mucha necesidad porque va a haber mucha gente enferma probablemente, emocionalmente. ¿De qué manera vamos a transmitirles ese conocimiento de Cristo si no es a través de la certeza de saber que en medio de todo nosotros estamos saliendo fortalecidos? Así que yo las exhorto, mis queridas amigas, a que meditemos en la palabra del Señor y que todos estos tiempos difíciles y de adversidad nos sirvan para crecer, para madurar espiritualmente y para confiar más en el Señor. Yo espero que esta plática les haya servido de algo. Es mi oración que así sea y que como cristianos salgamos como un ejército fortalecido para poder ayudar a otros. Muchas gracias y hasta la próxima. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador.